Buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Buen Lo día. escuchamos bien, Raúl. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Raúl, antes de pasar a analizar el contenido de la carta y la explicación acerca de la teoría monetaria del presidente Javier Milei, lo que le quería consultar, porque no recuerdo yo, tampoco soy de prestarle demasiada atención a lo que publica o no el Banco Central. ¿Todos los presidentes hacen publicaciones en la página oficial del Banco Central? No, por lo general no. No tengo en mi cabeza. Claro. Por lo general utilizan sus propias redes o la red oficial presidencial. Yo creo que hay ahí forma parte del sesgo y la concepción de cómo concebir la política económica por parte del presidente y del gobierno. Claro. Centralmente hoy la política económica se basa en una política fiscal y en una política monetaria. Claro. Entonces, hoy el debate básicamente está dado alrededor de la política monetaria y lo que sucede con el Banco Central, y se deja un poco de lado todo lo otro, ¿no? Porque podría hablar, qué sé yo, en la página del Ministerio de Trabajo sobre el empleo, Claro. o en la página del INDEC sobre la inflación, Claro. o en la página de Cancillería sobre el comercio exterior. Y no, básicamente se habla sobre la política monetaria únicamente, ¿no? Claro. Ahora, yo lo que vi, muchas críticas, sobre todo de algunos diputados, lo escuché puntualmente a Martín Tetaz, que decía, bueno, esto deja ejemplificado, no es nuevo en Argentina, pero deja ejemplificado que no tiene ni un atisbo de independencia del Banco Central, básicamente lo que decía. No, pero ahí yo creo que hay una concepción equivocada en el sentido de si el Banco Central es una entidad independiente del gobierno, no. Y no lo es. Ni con este gobierno ni con ningún otro gobierno. La política, por lo general en el sector público hay 4 políticas económicas: la fiscal, la monetaria, la de ingresos y la del sector externo. Claro. La política monetaria, la autoridad monetaria en la cual lleva adelante esa política, determina la política, es el Banco Central. Ahora, el Banco Central forma, en el caso de Argentina, ¿no? Sí. Es la autoridad por la cual se puede emitir dinero, está permitido, la única que puede emitir dinero en la Argentina, digo, así como la Reserva Federal lo hace con los dólares en Estados Unidos y otros bancos en otros países, y es la que determina el nivel de tasa de interés y la que interviene en el mercado cambiario para trabajar sobre la política del tipo de cambio. Claro. En este caso en la Argentina, el acuerdo con el FMI, un nivel de flotación con bandas, pero siempre fue un tipo de la salida de la convertibilidad, que tuvimos un tipo de cambio fijo durante la convertibilidad, ahora es un tipo de cambio del 2002 en adelante administrado, donde hay una política de intervención en el mercado cambiario para regular el precio de la moneda extranjera. Claro. El Banco Central no es una entidad independiente, forma parte de todo el andamiaje de política económica que tiene el gobierno, cuya autoridad máxima obviamente es un Ministerio de Economía. Claro. Es imposible que exista una política económica dispar entre el Banco Central y la autoridad económica. Claro. Siempre tienen que ir de la mano. De hecho, bueno, cuando eso no ocurre, el fusible siempre más flojo es quien conduce el Banco Central. Hubo ejemplos de eso en los últimos 20 años, ¿no? Claro. De hecho, es curioso porque hasta el mismo Sturzenegger le padeció en su momento, ¿no? Sturzenegger, forma parte del gobierno, sí. Claro, fue Sturzenegger, en otro momento fue Redrado, en otro momento fue Pratgay. Digo, ahí también, quien va a formar parte de la conducción del Banco Central, tiene que entender que no es que es el ministro de Economía o la ministra de Economía. Claro. Esa es la autoridad económica con quien conduce la nación, son los que terminan definiendo la política económica. Lo que sí creo que es ese texto que publicó el presidente es un texto que la gente no lo entiende, ilegible, que hay que traducirlo al lenguaje llano, y que me parece que si uno analiza encuestas y sondeos de opinión y lo que le dice el mundo de la calle cuando uno intercambia con productores o con consumidores, es que las principales preocupaciones de la sociedad pasan por
los bajos salarios, por la posibilidad de perder el empleo, por relegar consumos. Entonces, me parece que es un texto que no está en sintonía con lo que siente la sociedad. Claro, yo lo leí entero. Hay muchas cosas que no entendí, ¿no? Sobre todo cuando me empieza a citar algunas teorías que la verdad que no las conocía. No soy economista ni no estudié nunca economía. Y a mí me quedó la sensación de que es una carta publicada como para decirle a economistas, vieron que tengo razón, básicamente, ¿no? Una cuestión de ego, me parece a mí, más del presidente. Puede ser. Me parece que forma parte de la personalidad del presidente. Sí, eso sí es verdad. Uno puede compartirla, no, yo no la comparto, pero hay gente que sí. Pero me parece también que cuando uno tiene esa investidura, ser presidente o ser ministro, las explicaciones deben ser en otra sintonía. Tal vez uno tiene que bajar al llano, sí, así como vos me decís, hubo partes que no entendí y te entiendo, porque hay que desmenuzar todo eso. Tampoco fue bueno el mensaje del ministro en la reunión de la Cámara de la Construcción el otro día, hace 2 días, cuando dijo en un evento no sigan pagando coimas a intendentes o le siguen pidiendo coimas. Tampoco son desacertadas esas opiniones, porque me parece que no hacen a la necesidad que tiene la gente respecto a la economía cotidiana. Claro. No, aparte cuando también escuché al ministro decir nada bueno va a salir por ley, va también en contra de la institucionalidad que en realidad necesitamos en Argentina, ¿no? Creo que... Es eso de conocer el Estado de Derecho. Claro. Yo siempre pregunto, la ley es un instrumento para favorecer y respaldar a los débiles. Claro. Porque si no hubiese ley, ¿quién gana? El que tiene más poder. El más fuerte, claro, sí. El más fuerte. Esto, desde que existe, previo a la existencia del ser humano, siempre fue así. O es la ley de la selva, o es un marco de legalidad en el cual uno desenvuelve la vida, prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, nada bueno va a salir por ley. Aparte, yo entiendo que el gobierno está en una situación de minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Bueno, pero en todo caso eso se resuelve mediante instancias de voto democrático. Claro. Y si no se resuelve es porque la gente no acepta el plan de gobierno. Claro. No tiene, en democracia no hay mucha incógnita para esto. O se resuelve democráticamente mediante el voto, o se busca otro mecanismo de consenso. Yo creo que ahí hay un problema, porque no es yo tengo razón y hay que hacer esto, cuando no tenés la posibilidad de implementarlo. Hay que buscar el mecanismo de implementarlo, y los consensos, la síntesis, requieren que todos cedan algo de sus pretensiones. Claro. Me parece que ahí está el error, ¿no? Que hoy es así como lo hago yo, y si te gusta bien y si no te gusta, la suerte. Toda imposición, nada de consenso. Profesor, me gustaría que nos explicara, antes de que me llegue el boletín, el presidente lo viene diciendo constantemente, que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario que está generado por exceso de oferta, ya sea porque subió la oferta, cayó la demanda o ambas, es lo que dicen constantemente. Ahora, lo que publica en esta carta ratifica eso y dice el pass-through, que es el pase a precio de la alza del tipo de cambio, no existe. No hay, aunque parecer que hay sustento empírico, eso es una mentira, dice el presidente Javier Milei. ¿Eso es real? ¿Dónde se sustenta esa afirmación del presidente? Bueno, primero, lo que el presidente defiende cuando dice que la inflación es un fenómeno monetario, en la teoría económica se llama como la teoría cuantitativa del dinero. Que es que en función de la cantidad de dinero que circula en la economía, eso puede generar inflación o no. Y está relacionado con la emisión de dinero. Primero, que empíricamente, como le gusta también decir al presidente, hemos tenido periodos de cero emisión con alta inflación. Y segundo, la inflación en la Argentina es un fenómeno de décadas. El primer año que hubo hiperinflación en la Argentina fue en 1959. 114% de inflación en un año. Wow. Para tener una noción. Sí, casi como el año pasado, sí. Claro, y voy para atrás y digo, el segundo plan quinquenal de Perón era un plan quinquenal que no se cumplió porque tuvo un golpe de Estado en 1955,
pero era un plan quinquenal que, entre otras cosas, más allá de la novedad del ahorro y de jerarquizar ciertas ramas de la economía, también era un plan antiinflacionario. O sea, mire de cuándo estamos hablando de inflación en la Argentina. Claro. Y la inflación en la Argentina no es exclusivamente un fenómeno monetario. Puede tener una parte de fenómeno monetario, pero hay inflación por aumento de costos, hay inflación por aumento del tipo de cambio, hay inflación por factores exógenos a la economía, porque por ejemplo sube el precio de ciertos commodities por conflictos bélicos, y si uno importa ese commodity sube el precio y hay inflación, o si lo exporta también, porque es un bien más codiciado en el mundo, y entonces eso puede tener un efecto en la economía doméstica. No hay un solo motivo. Yo creo que ahí hay una limitación de ver el fenómeno inflacionario. Y respecto a la segunda apreciación, que no se va a trasladar el aumento del tipo de cambio a costos, eso ocurre única y exclusivamente por la baja del consumo masivo. Que no lo digo yo, sino que, miren, el domingo la CAME, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, representativa de sectores productivos en Tucumán, yo sé que la Cámara Tucumana de Comercio de Tucumán es muy fuerte y representa sectores productivos, vastos sectores productivos de Tucumán, que está incluida en la CAME, dijo, en julio del 2025 las ventas de pymes minoristas bajaron respecto a junio y respecto a julio del año pasado, y en porcentajes importantes, en uno de ellos más del 5%. Entonces, si no hay demanda, si no hay consumo, si no hay venta del lado del productor, el precio no se puede aumentar. ¿Eso qué implica? Que alguien está resignando ganancias. Claro. ¿No? Que alguien está resignando ganancias, beneficios. Entonces, ahí empieza el momento de decir, bueno, ¿hasta dónde se resigna beneficio de ganancias? Y lo que está ocurriendo es que al no crecer la economía, el otro fenómeno, es que empieza a haber en ciertas ramas de la economía despidos, cierres, suspensiones. Eso genera menos ingresos en la familia y eso también impacta en un menor consumo. Entonces, yo siempre lo digo, la economía es un sistema. No se puede tener una mirada solamente sobre una parte del sistema. Claro. Hay que tener una mirada global. Entonces, decir, la inflación es única y exclusivamente un fenómeno monetario, pisé el tipo de cambio, bajé la inflación, bueno, pero eso está bien, en tanto y en cuanto vos también tengas los otros aspectos de la economía que te permiten generar mayor producción de bienes y servicios y sobre todas las cosas acceso a esos bienes y servicios. Claro. Profesor, muchísimas gracias por la explicación. No sé si fui claro. Sí, no, por supuesto. Mucho más claro que Milei en su carta. Eso le iba a preguntar. Bueno, gracias profesor. Por Chava. Que tenga buen día. Hasta luego, buen día. Hablamos con el profesor de la UBA, Raúl Sánchez.